Voces que emprenden. Conviértete en el siguiente. En un país que busca sanar las heridas de la guerra, la moda se convierte en una poderosa herramienta de reconciliación. Catalina Cuartas, administradora de empresas y espíritu emprendedor, encontró la creatividad en un camino para tejer paz. Hace 3 años, junto a su hermana y su socia Daniela, fundó Cerepaz, un proyecto que une diseño, memoria y oportunidades. Cerepaz no es solo una marca de ropa, es un taller de historias. Allí mujeres víctimas del conflicto y firmantes del acuerdo de paz confeccionan cada prenda como un acto de esperanza. Cada puntada representa resiliencia, cada color cuenta un relato de transformación. Con creatividad y compromiso social, Catalina y su equipo demuestran que la moda puede ser más que tendencia. Puede ser un espacio para sanar, para emprender y para reconstruir el tejido social. Cerepaz, cuando la belleza se convierte en puente y la paz se cose puntada a puntada. Hola a todos nuestros oyentes, estamos en un capítulo más de nuestro podcast que se llama Voces que Emprenden. En el día de hoy, como lo hacemos siempre, traemos a las mentes más brillantes de emprendedores para que ustedes aprendan de los mejores tips. En el día de hoy tenemos a Catalina Cuartas. Cuéntanos un poquito sobre ti, por favor. Hola, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Catalina. Yo soy una de las cofundadoras de Ceré, que es un emprendimiento de moda y paz. Soy administradora de empresas y bueno, trabajo en marketing. Digamos que toda mi carrera la he enfocado en el mundo del marketing y el entretenimiento. Y hace 3 años pues decidí emprender junto a mi hermana y otra socia este proyecto. Entonces, bueno, les contaremos ya un poquito más de todo a lo largo de la entrevista. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con nuestra primera pregunta, que te queríamos hablar un poco de si nos tuvieras que contar tu historia en 3 momentos clave, ¿cuáles serían esos momentos que te gustaría compartir con nosotros? ¿La historia mía de Catalina o la historia de nuestra marca, Catalina? Bueno, en 3 momentos. Yo creo que igual, pues digamos, es como difícil dividirlo como en 3 momentos específicos, porque yo siento como que el cambio siempre es como la constante y uno se está moviendo todo el tiempo. Yo puedo contarles que digamos que una primera etapa podría ser de Catalina como su etapa de formación profesional. Y en esa etapa, digamos que fue una etapa pues de aprendizaje. Yo estudié administración de empresas aquí en Bogotá, en el CESA, y pues digamos que fue una experiencia pues increíble donde aprendí muchísimo. Tuve la oportunidad de estudiar en una de las escuelas de negocios más importantes del país. Y es muy chistoso porque el enfoque del CESA siempre fue, pues sí ha sido y sigue siendo el emprendimiento, pero en realidad yo nunca me vi como emprendedora. Yo siempre, digamos que estuve enfocada y durante mi formación profesional como mi meta siempre fue emplearme y trabajar como para una empresa. Y así siempre lo quise y estuve como enfocada en eso. Y cuando salí al mundo laboral, pues me empecé como digamos, a enfrentar un montón de retos y cuestionamientos. Y yo les soy sincera, cuando yo fui súper nerd en la universidad y me iba muy bien y ganaba matrícula de honor y premio 1, premio 2, premio 3. Pero cuando salí al mundo laboral, nosotros hacíamos una práctica en el último año de universidad y yo no encontré en ese momento la práctica que yo quería. Entonces yo empecé a trabajar en un banco, en el área de marketing, estuvo bien y eso, pero no era como que me llenara, lo amara, no. Entonces luego cuando entré, ya pues como me gradué y esto, mi primera oportunidad laboral fue en mercadeo en una empresa de consumo masivo y yo pensé que eso era lo que yo quería. Estuve ahí un tiempo y me di cuenta que tampoco. Y luego me surgió una oportunidad en Cine Colombia
y ahí empecé a trabajar en el mundo de entretenimiento y creo que esa sería como una segunda etapa de Catalina, porque encontró como, como un mundo que la apasionaba realmente. Y ahí es cuando yo decido cómo enfocar mi carrera en el mundo del entretenimiento. Incluso me voy a Estados Unidos, aplico a una beca de Colfuturo y me voy a estudiar mi maestría enfocada en entretenimiento. Y vuelvo, no fue tan fácil, pero tuve la suerte de poderme acomodar después de un año. Empecé a trabajar en la industria de la televisión y llevo en esa industria 10 años. Y yo soy muy feliz en esta industria, me apasiona, me encanta todo, pero creo que hace 3 años justo podría decir que llegó ese tercer momento de Catalina y creo que es como este bichito del emprendimiento. Yo súper contenta en el mundo laboral, me encanta el mundo corporativo, pero me estaba cuestionando mucho de como qué estoy dejando de huella en el mundo, cómo estaría de bueno hacer algo propio. Y ahí es cuando justo mi hermana me propone hacer un proyecto juntas. Y ahí es que nace Seré. Y estos últimos 3 años ha sido esa etapa, como de emprender sin dejar mi trabajo, ¿no? Puede que después venga otra etapa que no sé si o me lance solamente a mi emprendimiento o decida dejarlo, que también está bien, y seguir enfocándome en el mundo corporativo. Pero por ahora estoy en ese proceso de estar con las dos un poco. Ha sido un desafío porque cada cual necesita sus tiempos, demanda ciertas cosas, pero hasta el momento, y gracias creo que un poco a la pandemia y cómo han cambiado, digamos, como el modelo de trabajo, que es mucho más flexible, creo que he podido hasta el momento pues llevar ambos, ¿no? De una forma bien. Entonces creo que esa sería como la tercera etapa de Catalina. Bueno, entonces ahorita nos gustaría ahondar un poco más en esa tercera etapa y ver esa como Catalina emprendedora. Entonces te queríamos hacer la pregunta de ¿qué es Seré Paz? Bueno, Seré es una marca de moda y paz, así la definimos. Para darles un poquito de contexto también de por qué nace el proyecto, creo que pues debo hablarles de mi hermana y de mi otra socia que se llama Daniela. Mi hermana es abogada del Rosario, justo, y ella pues ha enfocado toda su carrera en el tema de derechos humanos, y ahí en uno de sus trabajos ella conoce a Daniela, que es politóloga, y también pues tiene mucha experiencia en todo el tema de conflicto armado y paz, y justicia restaurativa y todas estas cosas. Y de ahí empiezan a hacer un poco como esta idea, y por qué moda, y por qué paz, y digamos que la moda, básicamente porque es algo que a mi hermana y a mí siempre nos ha conectado y nos ha encantado desde que somos muy chiquitas. Es un mundo que nos ha llamado la atención, ninguna conociéndolo a profundidad, ninguna teniendo formación ni en diseño de modas, ni en nada por el estilo, algo más como un gusto personal. Y luego pues vemos como una oportunidad en todo el tema de paz atado a la experiencia de mi hermana y de Daniela. Y ahí es cuando decimos como qué lindo sería tener la oportunidad de contar historias a través de la ropa y contar historias de vida de personas que pasaron por todo este proceso del conflicto armado y que de alguna forma fueron víctimas, ya sea desde el lado, digamos, de víctimas en sí, porque perdieron algún pariente durante la guerra o algo así, pero también víctimas desde el lado que muchas veces, pues las personas que al final reclutan para ser guerrilleros y todo este tema, pues no son personas que lo hagan por voluntad propia, sino que pues también son forzados, pues digamos, y son reclutados de forma violenta, pues para que hagan parte de estos grupos. Entonces de alguna forma todos terminan siendo víctimas y
y queríamos abrir como un espacio de diálogo y empezar a plasmar estas historias justo para que se conviertan en piezas de memoria y que no olvidemos esa parte de nuestra historia. Entonces de ahí nace Seré Paz. Eso es Seré. Bueno, esta es una historia muy bonita y muy interesante, realmente muy inspiradora. Y te queríamos preguntar, bueno, nos contaste sobre las víctimas de conflicto armado y nos gustaría preguntarte si con tu marca de Seré Paz quieres llegar a generar algún impacto social por medio de tu marca. Sí, es súper importante para nosotras el tema social y va justo porque si vemos las cifras, alrededor de entre un 22-25% de las personas que fueron víctimas del conflicto armado son personas desempleadas. Y también, digamos, las personas que fueron firmantes del acuerdo y luego buscan oportunidades para empezar a vincularse al mundo laboral, muchas veces pues se encuentran como con muchos estigmas, la gente como que no se atreve justamente por su pasado y esto a involucrarlos en sus proyectos de alguna u otra forma. Perdón. Y ahí es que vimos como una oportunidad, nosotros no solamente de darles voz a estas personas a través de los diálogos que nosotras creamos y con quienes empezamos pues digamos a crear estos espacios de conversación que son muy sanadores para todas las partes, sino también hemos empezado en estos años a desarrollar programas de capacitación. Ahorita hemos estado muy enfocadas a mujeres porque queríamos hacer un proyecto como hecho por mujeres para mujeres, pero justo en el último ciclo de capacitaciones se unió a nuestro grupo de capacitaciones el primer hombre de Seré y la verdad fue una experiencia muy linda también. Y lo que queremos a través de estas capacitaciones es brindarle pues a las personas conocimiento. Muchas de estas mujeres entran a aprender de costura y algunas cosas como de forma muy, digamos que por ellas mismas y porque es algo que les gusta, pero muchas veces les hace falta como un conocimiento más técnico y más profundo. Entonces ahí vimos una oportunidad y hay una parte, digamos, que nosotros enfocamos a capacitaciones y justo pues logramos desde el año pasado una alianza con una universidad que es el Politécnico Gran Colombiano y ellos nos han apoyado, digamos, en estos ciclos de capacitaciones junto a su programa de diseño de modas. Y ha sido muy lindo porque también hemos vinculado como a nuevas generaciones en este proceso de capacitación. Entonces, ahí se unen como varias cosas desde ese lado social. Por un lado, las capacitaciones, por otra parte, abrir estos espacios de diálogo que son muy importantes para, digamos, oír las distintas historias de todas las personas y ver que al final son muchas más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Y en algún momento, pues la idea de estas capacitaciones, si bien por ahora en el corto plazo es brindarle a estas personas como la oportunidad de capacitarse en temas manuales, de costura, de confección, nuestra idea en el mediano, largo plazo es empezar a vincular pues a estas personas ya directamente con la producción de nuestra ropa y es como ese objetivo que viene ahí. Pero bueno, vamos en camino y nos toca un pasito a la vez, pero es como el objetivo al que queremos llegar. Bueno, muchísimas gracias. Realmente consideramos que es algo muy bonito y siento que le están aportando al país de una manera muy diferente, que por medio de tu emprendimiento le hagas tener aún más voz a personas que realmente han sido víctimas. Siento que es algo de admirar. Entonces, pues muchas gracias por eso. También te queríamos preguntar, bueno, ¿desde qué momento realmente empieza el lanzamiento de Seré Paz? ¿Cuánto tiempo lleva la marca constitucionalmente? Pues mira, en realidad nosotros empezamos como conversaciones con mi hermana, yo creo que en el 2022 más o menos, y ahí empezamos como, nos reunimos, empezamos a botar ideas y bueno, si bien soy administradora de empresas y demás, pues les conté que toda mi experiencia laboral está enfocada en marketing y yo estaba 100% en eso, entonces
pues tenía las bases de cómo armar un negocio, pero pues digamos que en la práctica ya pues no lo había hecho nunca, ¿no? Entonces un poco volví como a esas notas de la universidad, como un poco a recapitular y ver cómo, ok, cómo podemos empezar a armar como nuestro plan de marca, nuestro plan de negocio. Y bueno, digamos que ahí les soy súper sincera, sí hicimos como algún análisis de la competencia, donde veíamos oportunidades, empezamos también en paralelo, pues Natalia, Daniela y yo a tomar como un curso de capacitación con una persona que había trabajado en la industria de la moda, que pues tuvo su propia marca también y ahora está enfocada en el tema de consultoría y mentorías. Entonces empezamos a tener con ella como unas sesiones de entender un poco la industria, el negocio, porque ninguna sabía nada del negocio. Y ella nos empezó a dar muchos tips y la verdad nos ayudó mucho como a empezar a estructurar un poco el tema de los costos, nos dio como muchos tips en cuanto a, porque muchas veces las personas como que están metidas en el tema de moda o van a lanzar una marca, se lanzan con toda y vamos y lancemos una colección y hagamos una producción de 5.000 camisetas y en realidad uno tiene que empezar muy chiquito, empezar como con colecciones de cosas muy, muy básicas e ir aprendiendo sobre la marcha y ya después va creciendo. Entonces siento que fue muy bueno como ese proceso de mentoría y en la medida que íbamos haciendo esa mentoría pues nosotros íbamos adelantando ciertas cosas, empezamos como junto a esta persona como a imaginarnos ya como el mensaje que queríamos transmitir, el concepto, Y creo que fue como el 2023, todo como en temas de planeación, de estructuración. Le tocamos las puertas a una agencia de branding que nos ayudó como en todo el tema de creación de la marca y en paralelo empezamos a hacer como una primera sesión de diálogos con víctimas, con firmantes del acuerdo y con sociedad civil, que pues eran personas cercanas a nosotros que querían hacer parte del proceso. Y así empezamos, nos lanzamos con grupos pequeños, todo por referidos pues que tenían Natalia y Daniela pues que trabajan en este mundo de los derechos humanos y han trabajado con víctimas en otros espacios, entonces de ahí tuvimos como una lideresa que nos ayudó a empezar a conectar con ciertas personas y de ahí formamos como un primer grupo con el que hicimos como unos diálogos y hicimos como unas 2-3 sesiones y de ahí nació como toda la inspiración para la primera colección que se llamó Transición y era un poco mostrar como esa transición de todas estas personas del conflicto a la guerra y cómo cambió su vida luego de firmar el acuerdo y como todo ese paso, digamos, que lleva, pues que no es un proceso que es lineal y es de un día para el otro, pero pues fue más que todo eso. Y hacia finales del 2023, ya pues digamos que todo el 2023 fue un poco de producción, empezar a hacer nuestras piezas y ahí ya nos lanzamos con nuestra primera colección que salió a finales del año y empezamos a vender ya de forma más fuerte pues como el año pasado. Y nuestra meta pues obviamente igual lo que te dicen y lo que habíamos hablado con Rebeca, que era nuestra consultora, es que mínimo uno debe tener 1 o 2 colecciones al año estando en moda, pero no ha sido así, o sea, nosotros hemos ido como un paso más lento. Y el año pasado fue como un tema de experimentar, de las nuevas capacitaciones, de empezar a participar nosotras en ferias de emprendimiento para vender nuestro producto. Y fue más que todo eso y empezamos ya también a idear la segunda colección, que nuestra intención era lanzarla a principios de este año y todavía no la hemos lanzado, pero vamos. Ha tomado un poco más de tiempo, quisimos hacer las cosas distintas y como ir aprendiendo, pues como aplicar los aprendizajes que ya habíamos tenido de la anterior. Y así vamos. Entonces, bueno, creo que sí, respondí. Sí, claro, entendemos que esa marca creo que es como
como un gran paso para toda la población en Colombia. Y también estamos como muy interesados en entender cómo fue ese primer contacto con estas personas que salían pues de ser víctimas del conflicto armado, pues digamos, de un momento muy difícil en su vida. Entonces, cómo lograron encontrarlas y digamos que llamarlas para que empezaran a formar parte pues de esta nueva comunidad de Serepaz. Sí, ahí digamos que en realidad Natalia, mi hermana, y Daniela tienen todo el conocimiento en cómo, digamos, crear espacios seguros y de confianza para estas personas, porque siento que no todo el mundo puede hacerlo y lanzarse y hagamos acá un diálogo. Hay que tener una cierta preparación y unas ciertas capacidades para manejar grupos, sobre todo que vienen como de contextos pues distintos y esto, ¿no? Entonces ahí como hicimos pues este contacto con estas personas fue a través de mi hermana y Daniela, que tenían varios proyectos con comunidades, y había una lideresa que en un principio pues se vinculó como al proyecto y ella nos empezó a contactar con personas claves. Ellas, digamos que tanto las víctimas como pues a ellos no les gusta que se les llame excombatientes, pero digamos que las personas firmantes del acuerdo tienden a formar como sus propios grupos y sus comunidades muy de apoyo. Entonces tienen muchos grupos de mujeres, de lideresas y esto. Entonces nosotros empezamos así a contactarnos con algunas personas. No queríamos que fueran grupos gigantes, era más que todo como crear un ambiente muy familiar, muy de confianza, como donde la gente se pudiera realmente abrir y compartir sus historias. Entonces eso fue como el primer paso, y yo pienso que fue algo que estudiamos muy bien y que vimos como una oportunidad en el momento que decidimos lanzarnos con la marca. Vimos como una oportunidad de ese lado, porque si bien hay marcas que lo han hecho muy bien con todo este tema como Manifiesta, hay otra marca que es muy linda que se llama Somos Memoria Colectiva, que pues también son, digamos, como trabajan de este lado. Nosotros dijimos, bueno, ¿qué nos puede hacer diferentes? Y nosotros queríamos como contar historias a través de la ropa, y ese fue nuestro objetivo. Y era visibilizar estas historias. Obviamente siempre desde el respeto y con ciertos lineamientos, porque la idea no es apropiarnos de historias que no son nuestras. Siempre muy en respeto de las mujeres, de hasta dónde ellas quieren compartir, y hasta también dónde quieren ellas exponerse en determinado caso. Hay historias que nosotros mantenemos anónimas y simplemente, bueno, la historia de la mariposa y tal, y hasta ahí, pero nadie va a conocer qué hay detrás, como hay mujeres que se han atrevido y han querido contar la historia detrás de una ilustración completa y dar su cara y contar, lo cual nos parece espectacular, y va como por ese lado. Habías mencionado que pues tienes un grupo súper lindo con tu hermana y con tu otra socia, y pues me llama mucho la atención que cada una de las tres pues tiene una profesión diferente. Tú como profesional de administración de empresas, tenemos la politóloga y también tenemos a la abogada. Entonces me llama la atención saber realmente cómo acoplaron esas diferentes profesiones para el emprendimiento, cómo las usaron, cuál fue el aporte de cada una. Pues creo que ahí empezamos como a dividirnos los roles un poco por las fortalezas de cada una. Y bueno, digamos que obviamente mi hermana y Daniela han estado como 100% involucradas en todo lo que tiene que ver con el manejo de las mujeres, de los diálogos, pues porque ellas son las que tienen toda esa experiencia. De mi lado, y yo pues digamos que como administradora de empresas y pues digamos como profesional también enfocada en mercadeo, mi rol fue más como, y ha sido desde el principio como de organización, como de, bueno, armemos el plan. O sea, si bien no ha sido el más estructurado, les digo, porque a veces yo siento que quedarse como en lo perfecto impide que uno tome acción un poco. Sí, fue como estructuremos este plan, empecemos a armar, pues digamos que yo he tenido que
como que soy la más organizada y estructurada de todas, entonces pues yo llevo el tema del inventario, de los números, como esa parte. Pues Natalia como abogada, pues todo el tema ya como legal, de creación, ya como nosotros pues seguimos, digamos que no estamos todavía constituidas como una persona jurídica, pero sí hemos en determinados casos y para algunos proyectos puntuales tuvimos que formar como constituir una corporación, entonces como que mi hermana ha estado como detrás de todo ese tema legal. Y en realidad pues todas nos hemos como respaldado, o sea, yo siento que está bueno que cada una tenga sus fortalezas y demás, y así nos tratamos de dividirnos los roles. Daniela está pues como liderando mucho el tema de la producción. Yo estoy de este lado más como de lo que les decía, alimentario, las finanzas, un poco pues también la parte como de cuando escogimos la agencia de branding, todo el proceso con la agencia, cuando finalmente escogimos nuestra marca y como todo lo que iba detrás, pues yo estuve como muy al frente de ese tema. Lo de redes sociales pues también lo hemos liderado juntas. Pues yo la verdad sí, trabajo en marketing y las redes son fundamentales, pero pues Daniela es 10 años menor que mi hermana y que yo, entonces pues ella como una persona pues más joven pues conoce mucho más que Canva, que tanto es muy recursiva en el momento de hacer los posteos y eso, entonces como que pues todo eso nos ha ayudado como pues a ir entre todas como construyendo el proyecto cuando es momento de vender, pues las tres al frente en las ferias. Daniela es como mucho más extrovertida y le encanta hablar y eso, entonces pues, y yo digamos que por mi trabajo no puedo aparecer mucho en entrevistas a medios y demás, y pues digamos con ustedes como es un tema académico no hay tema, pero cuando ya es a medios por fuera pues yo no puedo aparecer mucho. Entonces mi hermana como cumple ese rol un poco más de vocera, igual Dani, entonces ahí nos vamos como turnando. Pero yo pienso que está lindo y hace parte como de cualquier proyecto también, como que cada una tenga como sus fortalezas. Y igual, también nos hemos encontrado en cosas en las que ninguna es buena y nos ha tocado salir a buscar ayuda afuera, ¿no? Como es todo el tema financiero, si yo tengo bases financieras por la carrera que estudié, pero el mundo financiero es un mar de cosas que yo, la verdad, y más después ya emprender como unos 12 años después de haberme graduado de la universidad, pues todo ha cambiado muchísimo. Yo no tengo ese conocimiento tan fresco, entonces nos ha tocado salir un poco a buscar asesoría y demás, pero hace parte como de todo el proceso de aprendizaje. Claro, y pues entendemos que también como mantener la marca como en el mercado, que sea vigente, que sea llamativa, pues es muy complicado. Y más sabiendo que de pronto hay otras marcas que logran sacar muchas más colecciones, como nos mencionabas. Entonces, ¿cómo han logrado como mantener como que la marca siga siendo esa cosa tan establecida, como tan potente, que siga siendo como muy llamativa para el mercado y que así como sigan teniendo como mucho nombre acá en Colombia? Yo pienso que hasta ahora estamos como súper empezando, hemos tenido mucha suerte en tener buenos contactos y personas que nos han entrado a apoyar y que nos han apoyado en ciertas cosas, digamos, de medios, que nos han hecho notas muy lindas en prensa. Eso no es algo que se le da a todo el mundo y la verdad hemos corrido ahí, si puedo decir, con suerte. Porque digamos que siento que como que el ADN de la marca y el mensaje que transmitimos ha conectado muy bien con la gente y es lo que ha llamado la atención y por eso han venido como a nosotros estas personas como buscando que les contemos la historia detrás de la marca y eso nos ha dado exposición, pero pues todavía tenemos un camino muy largo que recorrer. Nuestro objetivo pues ahora es proyectarnos de pronto a ferias un poco más grandes, ese es como nuestro principal objetivo, y ya tal vez con eso pues atrevernos sí de pronto ya a constituirnos como persona jurídica, porque eso trae también ciertos beneficios
a nivel, por ejemplo, de cámara y comercio, que tienen muchos programas muy lindos o que te permiten acceder, por ejemplo, a ferias que todavía estando bajo la figura que nosotros estamos no podemos acceder, como es un Bogotá Fashion Week o un Colombia Moda, o sea, ese tipo de plataformas todavía no las hemos podido explorar. Y es súper importante siempre tener como un ojo en lo que está haciendo la competencia y estar como muy atentos, pero también siento que al final pues todo depende como uno, como de no perder la esencia de la marca y siempre ser muy fieles a eso. Y nosotras como digamos que como nos mueve mucho más el tema como social, el mensaje que queremos transmitir y eso, obviamente esto es un negocio y pues tienen que traer como pues ventas, utilidades, demás. Pero no nos hemos apresurado tampoco en ese sentido, o sea, hemos ido como al ritmo, sí, siento que en algunas cosas nos ha faltado ponerle un poco más el acelerador, pero al final pues hemos sido fieles a lo que queremos transmitir con la marca y digamos que ese ha sido como nuestro objetivo, seguir apuntándole a ferias donde sabemos que conectamos como con nuestra audiencia, seguir trabajando en el tema de capacitaciones y creo que ahorita con el lanzamiento que se viene de la segunda colección vamos a tener como una pues mejora muy grande a nivel de calidad, vamos a traer prendas nuevas, distintas, con nuevos mensajes, entonces creo que eso nos va a permitir seguir cautivando más personas y más público y demás. Bueno, eso es muy interesante. Nosotros somos conscientes de que el tema del emprendimiento pues no termina siendo siempre un proceso lineal que tiene pues muchos altibajos, ¿cierto? Entonces pues nos gustaría saber si su emprendimiento de Cerepas en algún momento tuvo algún fracaso o algún momento retador. Si es así, coméntanos por favor cómo lo superaron y qué aprendieron de eso. Hemos tenido, o sea, digamos que lo que les contaba al principio de haber tenido esta mentoría con esta persona que venía del mundo de la moda, siento que nos ahorró un camino importante de errores porque ella misma fue súper abierta y compartió con nosotras desde el principio muchos errores que ella cometió con su marca y que pues ya digamos que nos está ahorrando un camino en ese sentido. Pero aún así hemos pasado como por muchos aprendizajes, sobre todo en la producción de la primera colección. Nosotros queríamos empezar a involucrar a las mujeres en el proceso productivo, entonces en ese momento estábamos haciendo las capacitaciones con otra persona que venía también del mundo de la moda y que nos ayudaba en algún taller a dar unas capacitaciones y nosotras quisimos como involucrar a las mujeres en el corte de las prendas. Digamos que hay un proceso que es de corte, que es cuando uno tiene ya como el molde, el diseño, y hay que cortar como cada una de las piezas de la prenda para luego armarlas, y nosotros quisimos involucrarlas en ese proceso, y pues claro, ellas no tenían la experiencia, entonces resultó mal, terminamos cortando de afán, eso hizo que el tallaje de la primera colección no saliera del todo bien, porque pues nos tocó ajustar algunas prendas a un tamaño más pequeño. De la primera colección también nos dimos cuenta pues como de muchas de las cosas que lanzamos tal vez no es lo que la gente quiera comprar, entonces como que, por ejemplo, hubo cosas que se agotaron súper rápido, pero hay unas que todavía tenemos mucho inventario, entonces nos dimos cuenta que de pronto teníamos que mejorar un poco la tela, o que muchas mujeres todavía no eran tan arriesgadas para usar un set completo de un solo pues material, entonces como que hemos aprendido de esas cosas, y todos esos aprendizajes, justo como les contaba, pues queremos ya como aplicarlos en la segunda colección. Y digamos también el del tema de ferias, pues hemos participado en ferias que, o sea, o hemos ido a espacios que nos han invitado y pues no vendemos ni un pin. Y es un poco como, bueno, estamos ahí
contamos la historia, contamos a todas las personas y al final pues eso no se traduce en ventas, pero hace parte también del proceso y no siempre vamos a vender un montón. Entonces como que ya a medida de eso pues fuimos identificando como, bueno, tal vez este no es el público, hay que abrirnos a estos otros espacios y así es como hemos venido como adaptándonos un poquito. Uh-huh. Bueno, muy interesante tu respuesta. Me llama un poco la atención el tema de que pues tú sabes que la tecnología es un tema que avanza cada día de una manera increíble y pues realmente las tecnologías están teniendo un gran impacto en los nuevos emprendimientos. Tenemos el tema de la inteligencia artificial, del comercio electrónico y todas estas nuevas tecnologías. Entonces me gustaría preguntarte si en tu emprendimiento en algún momento o si lo están haciendo, les gustaría implementar estas nuevas tecnologías en su negocio. Sí, yo pienso que no la hemos implementado, pero nos hemos dado cuenta también que uno de los temas también más difíciles para nosotras es el tiempo, ¿no? Porque cada una de nosotras tiene su trabajo aparte de Seren. Y siento que, y lo he pensado así últimamente, cómo de pronto podemos usar la inteligencia artificial para de pronto sistematizar ciertos procesos que nos toman tiempo y en este momento nosotros no tenemos como los recursos financieros para contratar gente que nos ayude en eso. Entonces, pienso que ahí la inteligencia artificial es clave, también como pues sé que hay muchas tecnologías ahora, como también en el tema de manejo de inventarios, cómo puedes sistematizar ciertas cosas a nivel de pedidos. Por ahora igual pues como la escala del negocio es más chiquita y nos lo permite, pues sigue siendo todo un poco manual, pero la idea sí es algo a la que uno no puede como ignorar y en determinado momento, pues cuando sea el momento, lo podemos como implementar y sí, o sea, por lo menos para el tema de manejo de redes sociales y estas cosas y también de nuestro e-commerce, siento que la inteligencia artificial es clave y tenemos que apuntar a eso. Bueno, yo también creo que es importante resaltar el rol que ha tenido la mujer en su negocio, porque sé que pues, nos has nombrado varias veces y hemos visto también en publicaciones cómo la mujer ha sido como ese gran impacto que ha tenido en la empresa y también queremos como preguntar cómo, pues digamos que te imaginas o cómo logras ver este negocio y digamos que seguir con esta tendencia de mujeres en unos 5 años, o la empresa, ¿cómo la ves en estos 5 años? Sí, a nosotros nos encanta, bueno, sobre todo mi hermana es una feminista número 1 y ella respalda como mucho ese tema. Nosotras al principio, lo que les decía, estábamos como súper enfocadas en, bueno, estos emprendimientos de mujeres, para mujeres, queremos hacer ropa, pues digamos, para mujeres también. Y yo pienso que eso no va a cambiar en un corto, mediano plazo, por lo menos... sí, o sea, yo siento que hay como que tener foco y nosotros en este momento querer abarcar también y hacer ropa para hombres y pues no es como viable porque hay un montón de cosas como de producción atrás y eso que no nos lo permitiría y a nosotros nos gusta en este momento seguir siendo una marca para mujeres. Pero cuando tuvimos a Eugenio, se llama Eugenio, en nuestra última sesión de capacitaciones, la verdad es que era sorprendente lo metido que él estaba en el proceso, o sea, incluso mucho más que muchas mujeres, y fue muy lindo, pues tomó toda su historia, él es un hombre víctima del conflicto que viene de la región Pacífico y muchas veces estuvo a punto de ser reclutado por la guerrilla, pero él no quería como seguir ese camino. Y bueno, al final él decide como abrir sus oportunidades y viene y se viene a vivir a Bogotá. Y no es fácil, y él nos contaba que él trabajaba mucho en el tema de construcción, pero hace unos años le dio un infarto. Y eso ya no le permite a él volver a ese tipo de actividades. Y él dice como, pues yo encontré en este negocio de la costura y de la confección, pues una salida a eso. Y él tiene pues un negocio con su esposa
que se llama Eli, que también es víctima del conflicto, y ambos pues tienen su negocio y han ido montando su propio taller y les salen varias cosas. Y Eugenio era como todo lo que él ha aprendido es porque él mismo ha estudiado y eso, pero él en las clases estaba súper metido, estaba súper entusiasmado, era el primero en hacer la tarea, o sea, en verdad como que todas estábamos como muy impactadas. Y a raíz de eso dijimos, bueno, ¿por qué no por lo menos empezar a abrir los espacios de diálogos y estos espacios de capacitación a hombres también? Entonces, creo que es algo y nosotras todas terminamos enamoradísimas de Eugenio y dijimos como queremos que él haga parte de este proyecto, así pues no sea una mujer. Entonces, creo que eso nos abrió en ese sentido como un poco el alcance que queríamos darle y pues si bien nuestro foco creo que van a seguir siendo mujeres, podemos ir abriéndonos poco a poco también a ir involucrando hombres en el sistema pues digamos de producción de la compañía y por supuesto invitarlos a participar en diálogos también. Entonces creo que hacia ahí pues vamos a estar como enfocadas, pero a nivel ya de la ropa final, yo creo que sí vamos a seguir como manteniéndonos en ropa para mujeres. Ok, bueno, es una historia muy, muy bonita. Gracias por compartirla. Ya para ir culminando con esta gran entrevista, queríamos que, por favor, según tu experiencia de todo el emprendimiento y pues de todo tu equipo, por favor nos comentaras algunos tips para todos esos jóvenes que tienen ganas de emprender. Dinos por favor pues cuáles serían los consejos que tú crees que todos estos jóvenes deberían tomar en cuenta para lograr sus sueños y tener una marca que se posicione como la de ustedes y que llegue a tener un impacto social también. Yo pienso que lo más importante es atreverse y es hacer. A veces uno se queda muy como en el qué pasaría si, ¿será que me atrevo a hacer esto? ¿Será que no? Pero yo pienso que es mejor quedarse como el de, ok, lo intenté, de pronto no resultó como esperaba, pero lo hice, pude fallar, pero aprendí en el proceso, a quedarse con esa sensación de que hubiera pasado sí. Yo siento que también a veces uno queda, lo que les decía al principio, como que uno se queda como de no, esperemos a que el plan de negocio esté perfecto, en que todo esté estructurado, en que en tener la idea súper novedosa. Y ahorita siento que como los jóvenes todos sueñan como de no, yo creo mi app ya como Rappi o mi no sé qué, y como que sale de un día para el otro, pero pues no necesariamente, o sea, no todo está, si bien hay un tema tecnológico increíble y si uno tiene esos conocimientos, pues buenísimo y puede enfocarse en ese tema, pero también en un país como Colombia siento que las oportunidades son infinitas, hay muchas cosas por hacer, hay muchas personas que necesitan de nuestra ayuda, de que los miremos, de que los incluyamos. Entonces yo siento que ahí hay oportunidades y no tiene que ser la idea más loca o de nadie lo ha hecho, sino ver cómo uno le puede dar como ese twist un poquito y adaptar pues la idea que ustedes tengan, ver si es importante, sí, siempre yo creo como tener algo que los diferencie de la competencia, pero la competencia es sana y siempre va a estar y siempre va a existir. Entonces lo que yo les decía como de Manifiesta, para nosotros ellas pues son una marca referente que ha logrado 1000 cosas, que ya están a otro nivel, que ya hacen, ya participan en fashion shows, en fashion weeks, han hecho cosas en el exterior, increíble, y para nosotros ellas son un referente. Pero bueno, nosotros decidimos enfocarnos hacia otro lado. Ellos trabajan con comunidades también fuera de Bogotá. Nosotros en este momento estamos muy enfocados en Bogotá porque mucha gente viene acá en búsqueda de oportunidades y sobre todo cuando son desplazados por la violencia, víctimas del conflicto, ven en Bogotá como ese lugar de oportunidad y sentimos que acá todavía hay como mucho por hacer. Entonces yo los invitaría a atreverse, a lanzarse y por supuesto igual siempre como buscar una red de apoyo. Lo que yo les decía, uno no sabe todo, uno
pero pues uno puede aprender, o sea, lo que yo les decía, mi hermana y yo no cogemos una aguja, no somos expertas en moda, pero es algo que nos apasiona, igual a Dani. Dani siempre cuenta la historia de su abuela, que era una mujer súper referente en moda en Medellín, y esa fue su inspiración. Entonces yo pienso que uno de todo puede como ir aprendiendo, todo suma, y si yo no sé hacer esto, voy y toco la puerta, si me hace falta esto, toco esta otra puerta, y van viendo que mucha gente está siempre súper dispuesta a ayudar y a cortar mucho de ese camino que yo les decía que nosotros de pronto también acortamos un poco con la asesoría que tomamos. Entonces eso, como atreverse, lanzarse y ya, y se va aprendiendo en el camino. Bueno, también pues te queríamos dar las gracias porque sé que no es fácil emprender y que pues siento que eres un referente también acá para nosotros, porque sé que el tema de ustedes es complicado, lleva muchos estigmas, pero pues aún así han logrado establecer una marca pues bastante fuerte, pues que digamos que rompe con una tendencia que venía siendo la moda colombiana y que pues creo que es algo muy llamativo. Así que pues también como esa invitación a todos los jóvenes que sigan el proceso de emprender, y queremos mandarle también un saludo a tus cofundadoras, a tus socias, que nos hubiera encantado también conocerlas, que estamos muy agradecidos de tenerte a ti en este espacio, y pues muchas gracias también por digamos que compartirnos toda esta experiencia que has vivido en tu marca. Y sí, creemos que pues eso sería todo. Muchísimas gracias nuevamente por todo, y pues ya hasta aquí llegamos con la entrevista, y pues a todos nuestros oyentes espero que estemos muy pendientes de un nuevo episodio de nuestro podcast Voces que Emprenden, y nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias.